¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Vamos a continuar con nuestro curso de Cálculo 1 para la Facultad de Ciencias, Abelardo Vela, tu servidor. El día de hoy vamos a trabajar con algunas definiciones, pero antes me gustaría precisar algunas cosas. Todo va orientado hacia la parte de lo que es una función diferenciable. Y posteriormente daremos un teorema. Sin más, comenzamos. Antes de continuar con nuestras definiciones, me gustaría puntualizar algunos detalles. En primer lugar, algo que tenemos que observar es que estamos calculando límites, ¿sí? Pero ¿qué límite es el que estamos calculando? Recuerden lo que vimos en nuestra definición, ¿sí? Cuando discutimos en la introducción todo lo que tiene que ver con la derivada, ¿sí? El concepto en sí se refiere desde la perspectiva de la geometría a una pendiente. Estamos calculando el límite de una pendiente, ¿sí? Que se va moviendo según vamos dando valores. Y esto, lógicamente, cuando nos acercamos a dos puntos. Si estos dos puntos se acercan entre sí y el límite que estamos buscando existe, entonces nos da la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto específico a una curva. Ese es el concepto principal, ¿sí? Pero ese es el límite que estamos calculando. Ahora, otra cuestión que también tenemos que tener en mente y ponderarla también es que no necesitamos para el concepto de derivada demostrar su unicidad. ¿Por qué te imaginas que no debemos demostrar la unicidad? Porque ya lo demostramos. ¿Cuándo? Cuando demostramos el concepto de límites. Si te estoy diciendo que estamos calculando límites, el hecho de que exista el límite, dada la definición que dimos, haciendo referencia a un límite, entonces, si el límite existe de lo que estamos dando, pues simple y sencillamente el límite ya se demostró que es único, por lo tanto la derivada es única. No es que a simple vista se esté diciendo que solo estamos calculando simplemente cosas que son límites. No, no es así de simple, porque lógicamente el concepto de derivada ya lo discutimos y es más profundo. Entonces, una cosa es el límite y otra cosa es el concepto de derivada, que depende del concepto de límite. Eso es algo que tenemos que tener claro, ¿sí? Porque se puede tergiversar lo que estoy diciendo y decir, bueno, pues es que él dijo que son puros límites. En esencia son puros límites, pero bajo el concepto sobre el cual se definió ese límite es otro totalmente distinto. No estamos definiendo o no definimos un límite en función de un límite en sí, sino usamos el concepto de límite para dar otra definición, para definir otro concepto. Entonces eso es lo que debemos de puntualizar y con lo que debemos de tener cuidado más que nada. Ahora, pasando ya a los temas de de lo que nos compete el día de hoy. ¿Qué es que una función sea diferenciable? Este concepto de alguna manera también puede causar algún problema si no se capta bien. En primer lugar, tenemos que dar una definición sobre a qué se va a referir una función diferenciable. Pasemos al... Si nosotros tenemos nuestra función y nuestra función está definida
en este intervalo a, b, por decir algo, ¿sí? Algo que debemos de notar también es que si cuando nosotros demos nuestra función y apliquemos la derivada en un punto específico, si la derivada existe en ese punto y este punto x es un número, escucha bien, si este punto x es un número en el dominio de la derivada, ¿escuchaste bien? En el dominio de la derivada, es decir, el dominio de f', ¿sí? ¿Por qué estamos hablando del dominio de f'? Cuando calculamos en los ejercicios pasados, nos quedaron resultados como 2, nos quedaron 3 términos que son números, ¿sí? Pero esos eran resultados a partir de un cálculo que nos dio precisamente un número. Pero si te diste cuenta, en el último ejercicio nos quedó algo en términos de x. Si no has visto el video, te recomiendo que vayas al video anterior y analices los ejercicios que vimos. Entonces, algunas veces cuando calculamos una derivada nos va a dar un número y otras veces nos va a dar un valor en términos de una variable, ¿sí? Es decir, f de x' va a ser igual a algo que puede ser x también. Puede ser x cuadrada, puede ser 3x cuadrada, en fin. Nos puede quedar algo con una variable o con dos variables, dependiendo de qué dimensión estemos trabajando, pero si estamos trabajando con una sola variable, en este caso, ¿sí? Y todo nos queda en términos de una variable, tenemos una función. No tenemos un número, tenemos una función que depende de una variable, ¿sí? Entonces, en ocasiones, los límites que calculamos en referencia a una derivada nos van a llevar a un número, en otro caso nos van a llevar a una variable. Entonces, por eso hablamos de del dominio de f', porque al final es una función, ¿sí? Que podemos ver como una función constante, también. Pero, en esencia, si nosotros tenemos una función f, y esta función f resulta que sí tiene derivada, f tiene su dominio y la derivada también tiene su dominio. No tienen por qué ser el mismo, ¿sí? No tienen por qué ser el mismo dominio. En algunos casos coincidirán, pero no es una regla general que si nosotros tenemos una función y resulta que tiene derivada, resulta que su dominio es también el dominio de la derivada. No es necesariamente así. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando una curva y lo que estamos calculando es la pendiente a una recta tangente, no estamos trabajando con el concepto de recta, estamos trabajando con el concepto de pendiente de esta recta tangente a un punto a la curva, ¿sí? Definida por la función f. Entonces, son varias cosas que hay que estar sopesando desde aquí. Entonces, vuelvo al mismo punto. Si tenemos una función que es derivable en un punto x del dominio de f y resulta que este punto x es un número en el dominio de f', o sea, en el dominio de la derivada, vamos a decir entonces que f es diferenciable. Regresa el video un poco y analiza toda la discusión, ¿sí? Vamos a poner nuestra definición y volvemos en un momento.
Ya tenemos nuestra definición y vamos a continuar con otra definición. Como discutimos, entonces, si tenemos un término x que esté definido en f, ¿sí? Y ese x es un número en el dominio de f, ¿sí? Entonces llamamos a f una función diferenciable en x. Así de sencillo parece nuestra definición, pero date cuenta de que no puede ser necesariamente trivial entender la definición. Entonces te recomiendo que lo analices con detalle, ¿sí? Con mucho cuidado. Si lo captaste a la primera, pues entonces no hay ningún problema, puedes continuar. Ahora, la siguiente definición tiene un punto fino que vamos a visualizar en un momento. Definición. La función f es diferenciable en el intervalo a, b abierto si para cada punto x en el intervalo la función es diferenciable. O sea, ¿qué quiere decir esto? Simple y sencillamente que si ya sabemos cuándo una función la podemos llamar diferenciable, ¿sí? Entonces lo único que nos queda ver, y digo en un punto, entonces si la función resulta ser diferenciable en cada punto del dominio de, en este caso de f, o en el dominio restringido, ¿sí? Y hablamos de un intervalo abierto, ¿sí? Entonces la función f es diferenciable en todo el intervalo, ¿sí? Puede ser que sea diferenciable en todo el dominio, pero nos quedaremos solo con el intervalo. Ahora, ¿qué notas aquí? Un intervalo abierto. Si te das cuenta, estamos asociando, ¿sí?, el intervalo abierto por una razón muy específica. Cuando hablamos de una función diferenciable en un intervalo abierto, también estamos asociando que en cada punto, ¿sí?, la función es derivable. O sea, en cada punto del dominio de la función, la función f es derivable. ¿Eso qué quiere decir? Que resulta derivable en el intervalo abierto. Pero puede darse el caso que sea derivable en un segmento, que es un intervalo cerrado. ¿Sí? Recordemos la diferencia entre segmento e intervalo. El segmento es un intervalo cerrado, o sea, con las orillas. Y un intervalo abierto es aquel que no tiene las orillas, es decir, que no tiene los puntos extremos. Teniendo en claro esto, ¿por qué crees que que no se toman en cuenta los extremos en este caso, del intervalo? Porque en esos puntos la derivada no está definida, ¿sí? Puede ser que nos hayan dado una función que en ese punto, ¿sí?, que nos hayan dado una función que en estos puntos dicha función esté definida. Tenemos A y tenemos B. Pero como puedes ver aquí, puede ser que la función continúe. No necesariamente. Pero si es el intervalo el que nos interesa, a lo mejor en un segmento más grande, dependiendo, en este caso nada más del intervalo A, B, ¿sí?, en los puntos extremos no se toma la derivada porque en los puntos extremos, si no forman parte del dominio de la función o si es un dominio restringido, en ese caso no vamos a poder dar las derivadas porque es como si le quitáramos esto.
a la función, aunque continúe, aunque sea continuo. ¿Sí? Lo único que nos interesa es este segmento o este intervalo. En esencia, viéndolo desde la perspectiva de la geometría, yo puedo decir que en cualquier punto puedo trazar una recta tangente a la curva, siempre y cuando esté dentro del intervalo abierto, ¿sí? Siempre y cuando no esté yo contando con A y con B, o sea, no esté yo tomando en cuenta A y B. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tú dirías, bueno, aquí pues tú puedes hacer esto. Sí, tienes razón, pero también puedo hacer esto, o esto, o esto. En fin, si te das cuenta, puedo trazar un haz infinito de rectas en este punto y todos esos puntos serían tangentes, ¿sí? En ese caso, no tenemos una definición como la hemos estado trabajando desde la perspectiva de la geometría. O sea, no hay una definición dependiente que yo pueda evaluar para obtener un término sobre el cual yo diga que en A la función es derivable o diferenciable incluso. ¿Sí? Por eso es que tomamos el intervalo abierto. En muchos casos tenemos pues una función que puede ser escalonada, ¿sí? O puede hacer esto. Digo, por decir algo. No necesariamente. Pero date cuenta que si hay brincos, entonces los intervalos que me interesan es donde la función está definida. ¿Sí? Pero si voy a calcular derivadas, es claro que si hay discontinuidades dentro de la función, no puedo evaluar una derivada. Así de sencillo. Y ahorita vas a ver por qué razón. Dejando esto en claro, vamos a la siguiente definición. Les había dicho que teníamos una definición, pero les dije una mentira, es un teorema. Lo que nos dice el teorema es que si la función f es diferenciable en x0, entonces es continua en x0. Entonces tenemos que demostrar a partir de que, por hipótesis, f es diferenciable, entonces tenemos que ver que x es continuo en x0. Entonces, por hipótesis, si f es diferenciable en x0, entonces sabemos que el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0 es igual a f' de x0, es decir, la derivada existe. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x es igual a f de x0. Pero también da lo mismo que demostremos que el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x menos f de x0 es igual a 0. Tomando esto, nosotros damos que el límite cuando x se aproxima a x0, y aquí vamos a multiplicar, o sea, a esto le vamos a multiplicar un 1. Ese 1 será x menos x0 entre x menos x0. Acomodado de esta forma, ¿sí? Y usando la propiedad de del producto de límites, entonces tenemos el límite cuando x se aproxima a 0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0 por el límite cuando x se aproxima a 0 de x0 de x menos x0. Entonces, esto es 0 y esto me da la derivada. Por lo tanto, f' de x0 por 0 es igual a 0. Y por lo tanto, hemos demostrado esto, entonces también hemos probado esto. Es decir, hemos mostrado que f es continua en x0 si f es diferenciable en x0. Sin más,
te voy a dejar por el momento con esto, ¿sí? En el próximo video vamos a discutir mucho más acerca de lo que ya son otros teoremas, que son las propiedades aritméticas, la suma, el producto, la resta, el cociente, en fin. Y cada uno de estos los vamos a demostrar. Y si nos da tiempo, veremos el concepto de composición. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.